RD presenta Cultura y Política, Culturítica, Historia, Análisis y Política. Nuestros invitados: doctora Andrea Samaniego Sánchez, feminista, académica, politóloga y comunicóloga, integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres. Doctor José Antonio Crespo Mendoza, politólogo, historiador, escritor y académico. Nuestro tema: ¿cómo salvar a la democracia? José Antonio Crespo, soy analista político, hago comentarios en distintos medios y estoy en el activismo político no partidista. El 18 de febrero se llevó a cabo una marcha por la democracia, que reflejó la preocupación de muchos ciudadanos por el estado de la democracia en México. ¿La democracia está en un estado crítico o solo se encuentra debilitada? ¿Cuál es su estado actual? No es un estado crítico porque se ha defendido, porque a final de cuentas se construyó a lo largo de 30 años y eso le fue dando cierta fuerza, desde luego le falta más, pero esos 30 años de democracia le han permitido defenderse de ciertos embates, de ciertas amenazas que ha recibido en este gobierno y que atentan contra la autonomía de varias de estas instituciones que son claves para la democracia. Desde luego el INE que es un pilar y que ha sido un estandarte fundamental de la democracia mexicana, porque ha permitido pues que haya pluralidad de partidos, que haya una competencia equitativa, que pueda haber alternancias. Ya llevamos 3 alternancias pacíficas y sin embargo el INE ha sido objeto de ataques, descalificaciones, de tratar de tener cierto control por parte del Ejecutivo, como había antes, y eso puede poner en riesgo y está poniendo en riesgo la equidad en la contienda pues que vamos a tener en este año, la presidencial, gobernadores, alcaldes, y en esa medida sí hay cierta amenaza a la democracia, pero no quiere decir que esté quebrada. ¿Cuáles son las causas de que la democracia mexicana se encuentre en el estado que nos acaba de describir? Bueno, está lo del INE, pero también están otras instituciones autónomas, muchas de las que se han creado a lo largo de estos 30 años justamente de transición democrática. Por ejemplo, se ataca a la Auditoría Superior de la Federación porque da datos que no le gustan al gobierno, entonces el gobierno ejerce presión, doblega a los dirigentes, puede correr a algunos de los que más le disgustan, y entonces ya se distorsiona la función que tiene, por ejemplo, esa institución. Lo mismo hemos visto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que prácticamente quedó subordinada al Poder Ejecutivo, de tal manera que en lugar de defender los derechos de los ciudadanos, esta comisión ha estado defendiendo a el gobierno frente a las críticas de los ciudadanos. O sea, cambió su función totalmente a la inversa. Tenemos al Instituto el INAI de Información y de Transparencia, y el gobierno no le gusta, porque a este gobierno le gusta la opacidad. Este gobierno no le gusta decir en qué gasta el dinero, dónde está, cuánto ha gastado, cuánto le falta, y eso es justamente lo que hace el INAI. Preguntarle al gobierno, a petición de ciudadanos y de medios de comunicación, dónde está el dinero, qué hicieron con él, cómo lo gastaron. Y el gobierno no responde. Y de hecho el gobierno ha dicho que lo quisiera quitar, que le parece que es una institución que no sirve de nada, cuando en realidad nos ha servido mucho precisamente para la transparencia, que es un elemento clave previo al combate a la corrupción. Si prevalecen valores como la tolerancia, la participación activa y el respeto a las normas democráticas, la democracia se fortalece. Pero si la cultura política está marcada por la apatía, la desconfianza y la aceptación pasiva de prácticas autoritarias, la democracia se debilita. En el proceso electoral de este año, ¿qué escenario vislumbra para la democracia? ¿Fortalecimiento o debilitamiento? Yo sí creo que depende del resultado. Ahorita lo que estamos viendo es un proceso electoral que en principio cumple los requisitos de igualdad, de competitividad
que hemos heredado en estos últimos 30 años. Pero ciertos elementos sí están siendo atacados. Por ejemplo, sí se están utilizando recursos del Estado para favorecer al candidato, a la candidata oficial, al partido oficial. Eso afecta en alguna medida la democracia, no la destruye, no determina el resultado, pero sí está desequilibrando de alguna manera la contienda, está quitando el piso parejo. Estamos viendo también a un presidente que está violando sistemáticamente la ley, que paradójicamente fue una ley que él promovió desde la oposición, para que el presidente en turno no se metiera a la elección, no hiciera campaña en favor de su partido, no criticara a los opositores. Él pidió, después del 2006, que se hiciera esa ley, se hizo esa ley en 2007, pero ahora que está en el poder, esa ley le estorba. Y entonces la está violando sistemáticamente, pese a que el INE por un lado y el tribunal por otro le están diciendo: señor presidente, está usted rebasando los límites de la ley, y eso desequilibra el piso electoral. Puede ser determinante dependiendo de la distancia que haya entre primero y segundo lugar, ya lo veremos, pero si tenemos un resultado cerrado, estas violaciones a la ley, que desde luego debilitan la democracia y el Estado de Derecho, podrían ser determinantes en el resultado. Si hay una distancia grande, no, pero si es una distancia pequeña, podría ser determinante. La cultura política se forma a lo largo del tiempo en base a las experiencias políticas y el pensamiento de líderes políticos y gobernantes en la historia política de nuestro país. Considera que décadas de un presidencialismo todopoderoso y populista, con un sistema de partido hegemónico, dejaron una profunda huella en nuestra cultura política. Sí, porque durante estos 30 años de transición democrática, con eso me refiero desde el 98, o poquito después, a 2018, sí se fue generando una cultura democrática que no habíamos visto, una exigencia democrática, una participación de la gente en distintos niveles, no solamente a nivel electoral, sino observando como funcionarios de casilla, exigiendo la participación, exigiendo que haya transparencia, de tal manera que sí se ha desarrollado, por lo menos en ciertos sectores de la sociedad, pero sectores importantes, una cultura propiamente democrática, que fue lo que ha ido ayudando a que lleguemos a la democracia que hemos conseguido. Decía yo, donde ya se han registrado 3 alternancias pacíficas, cuando antes del 2000 no habíamos tenido ni una sola en toda nuestra historia. Es un avance muy importante el de estos 30 años. Sin embargo, hemos visto que si hay un presidente que empieza a afectar la democracia, que desprecia los valores de la democracia, es muy probable que sus seguidores empiecen también a minusvaluar la democracia, lo que significa la participación, y entonces a muchos les deja de importar si se violan o no las reglas, si se rompen los principios democráticos, si incluso se empieza a deteriorar la democracia. Y eso es lo que estamos viendo ahora, un deterioro para abajo de lo que habíamos alcanzado en términos de cultura democrática. ¿Qué tanto nuestra cultura política sigue anclada en modelos autoritarios o clientelistas? ¿Cuánto influirá este anclaje en la elección presidencial? ¿Qué más prácticas, actitudes y valores antidemocráticos nos heredó el presidencialismo nacionalista revolucionario? En el nacionalismo revolucionario, desde luego, que su característica básica es que no había democracia. Era un partido hegemónico, nunca fue partido único, porque siempre permitieron que hubiera otros partidos de oposición, pero para efectos prácticos esos partidos eran simbólicos, podían incluso competir con un candidato que no tenía la menor oportunidad de ganar. Entonces era un partido prácticamente único, de tal manera que eso fue generando pues una normalización de la antidemocracia, una simulación de la democracia, porque había elecciones, casi todas con más de un candidato, pero en condiciones tales
en donde el partido oficial tenía garantizado el triunfo de su candidato, por las buenas o por las malas. Podía ser con votos genuinos de mucha gente que por distintas razones votaba por el candidato oficial, pero también ese partido tenía el control del aparato electoral y de los recursos públicos para garantizar el número de votos suficiente para darle el triunfo a su candidato, y es lo que se llama elección de Estado. Y eso es, por definición, antidemocrático. Eso lo superamos en los años 90, pero en este sexenio estamos volviendo a caer, no de manera idéntica, pero de manera así parecida a lo que es una elección de Estado, porque el Estado está utilizando recursos del gobierno, no de los partidos, para favorecer al partido gobernante, para favorecer a sus candidatos, y en esa medida el valor del voto se devalúa, porque entonces quienes piensan de otra forma, quienes quieren votar por la oposición, indirectamente les están quitando una parte de su valor que eventualmente puede ser determinante en el resultado. Ahí hay un retroceso. La apatía y la desmovilización debilitan la cultura política democrática porque ésta se nutre de la participación ciudadana. Por ello, si la ciudadanía participa en las elecciones, protestas, debates, en la vida partidaria, en las organizaciones de la sociedad civil, en la práctica y en el fortalecimiento de la democracia, ¿hay esperanza de evitar la autocracia, forma de gobierno en el que la voluntad de una sola persona es la verdad absoluta y la suprema ley? Hay una parte de la población que es muy politizada, que se moviliza, que hace marchas, que hace desplegados, que hace protestas en ciertos casos concretos, y es una parte importante de la sociedad que contribuye a que el gobierno en turno no tan fácilmente pueda violar las reglas de la democracia y por lo tanto los beneficios que eso le plantea a la ciudadanía. Sin embargo, hay una parte muy importante también que ha perdido interés en la democracia, que se fija más en si hay trabajo o no hay trabajo, cuánto gana, si hay pensiones adecuadas o no, si hay programas sociales que le puedan ayudar en alguna medida, y no le importa demasiado si el voto vale o no vale, si se hacen trampas o no se hacen trampas, si hay equilibrio de poder. Y entonces la parte más movilizada y politizada tiene la responsabilidad de continuar, de presionar para que la democracia siga funcionando. En esa medida, creo yo que ahorita lo que estamos viviendo es que si esa parte que sí está interesada en la democracia vota de manera mayoritaria, se puede salvaguardar y fortalecer la democracia para el futuro. Si el partido gobernante que está golpeando a el arreglo democrático gana, puede tener la fuerza suficiente con los recursos del Estado y con sus seguidores y sus votantes para ir debilitando lo que hemos alcanzado de democracia, como ha pasado en otros países. Y en esa medida sí podemos decir que la democracia, aunque no haya desaparecido hoy por hoy, se va a poner en riesgo y eventualmente, dentro de algunos años, puede desaparecer. ¿Cómo salvar a la democracia del autoritarismo? ¿Cómo eliminar los riesgos de perderla y evitar el retorno del presidencialismo populista? ¿Qué hacemos para defender y fortalecer la democracia? Ahorita lo fundamental es ir a votar y sobre todo votar por la oposición, porque más allá de lo que la oposición representa, más allá de su pasado, que desde luego no es un pasado ejemplar, más allá de las características de las candidatas que pueden ganar esta elección, lo que tiene que cuidarse mucho es el equilibrio de poder. Es decir, no se trata de que necesariamente surja el partido bueno, que para muchos es el partido gobernante actual, o el partido malo, que para muchos es el partido actual gobernante. Es decir, no se trata de eso de la democracia, porque eso casi nunca ocurre. No hay buenos y malos. Todos los partidos tienen defectos y todos los partidos pueden caer en tentación de corrupción, de fraude, de ilícitos, y la democracia precisamente parte de esa visión para contrarrestar a unos partidos frente a otros,
para que haya vigilancia mutua y desde luego con participación ciudadana, pero para que haya equilibrio de poder, división de poder, vigilancia mutua y eso que se traduzca en lo que llamamos rendición de cuentas, que quiere decir que aquel poder, ya sea político o otros partidos, en la medida en que violen la ley, en la medida en que incurran en ilícitos y en corrupción, paguen consecuencias negativas, desde ser removidos del poder hasta ir a la cárcel a nivel personal. Bueno, eso se logra solamente en la medida en que haya equilibrios. Ahorita es fundamental que la gente salga a votar y que vea que haya un mínimo de equilibrio entre los dos bandos que se disputan la presidencia. Oigan, esperen. Platón, tú no eres nuestro invitado el día de hoy. No, yo también quiero ser tu invitado y aparte traigo algo fantástico que contarte el día de hoy. Bueno, tenemos tiempo, ¿eh? A ver, ¿qué te trae por aquí? Vengo a promocionar mi último libro, Las Leyes, que ya es un bestseller. Las leyes de Aristócles. Oye, Platón, ¿no que tú escribiste este libro? Dice que el autor es un tal Aristócles. Aristócles soy yo, ese es mi nombre. Platón es mi apodo. ¿Tu apodo? Sí, mi profesor de gimnasia me apodó Platón, porque estoy ropero, tengo anchas las espaldas. De joven, yo fui atleta. Platón me puso, Platón se me quedó. Bueno, ¿y cómo prefieres que te llame? ¿Aristócles o Platón? Platón, como me conoce todo el mundo. Muy bien, entonces te seguiré llamando Platón. Pero bueno, pues, dime, ¿de qué trata tu obra Las Leyes? Es un tratado detallado sobre la justicia, la legislación y la educación ideal. Y en esta nueva versión agregué una guía de cómo organizar fiestas filosóficas. Uy, el capítulo de cócteles me quedó genial. ¿Y qué te motivó a escribir esta nueva versión de Las Leyes? Como tú sabes, estoy recabando firmas para mi candidatura independiente a presidente de la República. Y mi consultor político me sugirió que los políticos para posicionarse escriben libros sobre sus ideas. Y para luego es tarde, corrí a reescribir mi libro Las Leyes, pero esta vez en su versión chilanga. Ok. Oye, y por cierto, ¿cómo vas con lo de las firmas? Todavía falta un chingo y un montón, pero ahí vamos, no se desesperen. Bueno. Oye, coméntanos sobre tu guía de cómo organizar fiestas filosóficas. En esta guía te enseño cómo invitar a tu fiesta para que nadie te falte. Se solicita la presencia de tu alma inmortal para una noche de diálogos y baile bajo las estrellas. Trae tus ideas más elevadas y tus sandalias más cómodas. Oye, eso suena encantador. Pero cambiando de tema, en materia de educación, ¿qué asignatura crees que falta en las escuelas modernas, La asignatura que falta es pensamiento crítico y virtud. No hay que saber cosas, sino cómo vivir bien y ser buenos ciudadanos. Oye, sí. Hablando de ciudadanía, ¿qué piensas de las redes sociales, Son como la caverna de mi alegoría, llenas de sombras y ecos de realidad. Pero admito que serán útiles para difundir mis diálogos. Y tal vez para compartir mis fotos y las de mi gato. Oye, ¿y qué me dices sobre lo más importante que has aprendido en tu vida chilanga? Que la sabiduría es saber que no sabes nada. O como diría mi maestro Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Oye, ¿algún consejo para los políticos de hoy? Que dejen de pelear en Twitter y que lean un libro, preferentemente el mío. Recuerden, un buen gobernante debe ser tan sabio como un filósofo y tan valiente como un guerrero. Y si pueden, que aprendan a bailar. Eso es esencial en la política. ¿Bailar? ¿En serio? Absolutamente. Nadie une más a las polis que un buen baile. Además, ayuda a digerir esas pesadas cenas de estado. ¿Cómo? ¿No sabes qué es la polis? Es una ciudad-estado. Bueno, Platón, ha sido todo un placer. ¿Algo más que quieras decirle a nuestros amigos y amigas que nos siguen en las redes? Sí, cuestionen todo, excepto mi libro, por supuesto. Bueno, a él también. Y no olviden seguirme en mi Face. Gracias por compartirnos tu sabiduría, Platón.
Ahora, si me permites, tengo una firma de libros que atender. Adelante. No, pero como Aristóteles. No, Platón, ya muchacho, ya. Sí, bueno, sí, te crees, sí, anda, sigue tu camino, sigue. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Andrea Samaniego Sánchez, yo soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Durante esta administración, México ha experimentado momentos en los que el Poder Ejecutivo ha intentado debilitar las instituciones democráticas, concentrando más poder en sus manos, sin importar erosionar los contrapesos institucionales ni respetar la separación de poderes, poniendo en riesgo la democracia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, este trabajo, esto que ahorita están comentando sobre el intento del Poder Ejecutivo Federal y acotar los poderes, distintos poderes u órdenes de gobierno, no es nada más propio de esta administración, es como un legado que tenemos nosotros de nuestro presidencialismo, que tenía una particularidad, ser muy vertical y que no existieran esos contrapesos. O sea, cuando había un partido de régimen hegemónico, el PRI, no existían estos contrapesos, no existían estas otras voces, la sociedad civil no existía. Entonces esto más bien se asemeja o pareciera ser un legado del pasado, ¿no? Cómo es que se manejaba antes el presidencialismo, cómo es que antes se gobernaba, y es una intentona tal vez que da guiños a ese presidencialismo de antaño. La cultura política abarca las creencias, actitudes y valores de los ciudadanos hacia la política y las instituciones. ¿Cuál consideras que sea el impacto del presidencialismo autoritario y populista en la cultura política democrática de las y los mexicanos? Bueno, en un texto fundamental de estos temas, que se llama La cultura cívica, Almond y Verba justo hablaban de estos temas, ¿no? De cómo es que la cultura cívica no es nada más que una institución te diga, sino que es una serie de elementos en los que tú vives cotidianamente, practicas la política, o sea, no solamente el día de votar, etcétera. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, ellos descubren y encuentran que México era un país de una cultura política parroquial. ¿Esto qué quiere decir? Que se hacía lo que ciertos líderes, o sea, para ello hay que pensar que no todos los municipios, no todas las comunidades tienen la misma estructura, la misma organización, y entonces tal vez en algún municipio pues el líder era un párroco, el líder es un maestro, el líder es la persona más vieja, ¿no? Y entonces Almond y Verba, al decir que teníamos una cultura política parroquial, lo que decía era que seguíamos lo que estos liderazgos comentaban. Si ellos decían que debíamos de votar en cierto sentido, pues así lo hacía la comunidad, y esto a nivel macro así pasaba en México. ¿Qué pasa? Que con un sistema político presidencial la ciudadanía se acostumbra a que el presidente es el que resuelve todo, y no que nosotros como ciudadanía tenemos pues que buscar o exigirle a las autoridades que cumplan pues las agendas que para nosotros son fundamentales. Así que esta lógica presidencial lo que va a fomentar más bien va a ser una cultura política parroquial o súbdita, así la denominaban Almond y Verba. Gracias. Los medios de comunicación influyen en la cultura política al transmitir información, formar opiniones y moldear percepciones. ¿Consideras que son vitales para una cultura democrática? ¿Qué papel han jugado durante la administración de López Obrador? ¿El presidente ha tratado de controlarlos y censurar a las voces críticas? Los medios de comunicación efectivamente son fundamentales en las sociedades democráticas. O sea, se ha visto que entre mayor pluralidad en los medios de comunicación, pues hay mayor debate de las ideas, hay mayor contrastación, o sea, no todos los políticos, o no, más bien, no todos los medios de comunicación van a pensar de la misma manera, entonces que haya muchos medios de comunicación ayuda a justo reflejar esa pluralidad de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? México es un país que no tiene tanta pluralidad,
sino que tenemos un duopolio, es decir, solo hay 2 televisoras grandes, nacionales, y pues que concentran la mayor parte del espectro radioeléctrico, ¿no? O sea, que concentran la mayor parte de las audiencias. Entonces, no existe tal pluralidad y estos medios pues cuentan la historia de cierta manera, ¿no? La idea sería que existieran más medios. El presidente, consciente de esta situación, busca de qué manera saltar este cerco. Si un político no agrada con pues, cierta implementación de políticas públicas, los medios de comunicación van a atacarlo, van a cuestionarlo. Entonces, para saltar este posible cerco que se podría implementar, él crea ya desde jefe de gobierno una estrategia de comunicación que se llama Las Mañaneras, y entonces lo que genera es que tal vez no están a favor o en contra de lo que el presidente dice, pero los medios de comunicación van a estar hablando de su agenda. Entonces, es una estrategia de comunicación política justo para que se hable de los temas que el presidente considera relevantes. Doctora, una de sus líneas de investigación es el análisis del discurso político y desde hace más de 5 años ha estudiado el discurso presidencial mexicano como una forma de hacer política. Coméntenos sobre la narrativa populista de López Obrador y sus otros datos. ¿Cómo afecta a la democracia su discurso de odio y división? Bueno, a ver, aquí hay una cuestión importante porque partimos de que los medios de comunicación y estar en una sociedad informada ayuda a tomar mejores decisiones en el campo político. O sea, si nosotros tenemos datos respecto del quehacer gubernamental o respecto de los resultados que arroja cierta política pública, como ciudadanía podemos tomar una decisión de si le seguimos otorgando el voto a algún político o a algún partido político o si pues los castigamos vía el voto, es decir, si los resultados que han arrojado no son los adecuados o lo que yo esperaría, ¿no? ¿Qué pasa cuando la información con la que nosotros contamos no es cierta, no es certera? O, bueno, además de que prolifera desinformación en las redes sociodigitales, cuando las administraciones, o sea, el propio gobierno, dice que cuenta con información distinta a la que está proporcionando a la ciudadanía. ¿Cómo vamos nosotros a tomar una decisión si la información no se nos brinda, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos capacidad para saber si está bien o mal lo que se está haciendo? Eso va en detrimento de las democracias en general, en todo el mundo, y pues sí se ha visto mucho en esta administración, o sea, cuando dicen, pues yo tengo otros datos, es negativo en el sentido de pues no abonan a la democracia, a la construcción y consolidación de la democracia, y también, bueno, pues generan suspicacia. Entonces, aquí en quién confío cuando me dan información, en las propias instituciones, o en quién voy a confiar para saber si se están haciendo bien o mal las cosas. Por regla general, las y los políticos están dispuestos a decir casi cualquier cosa con el propósito de ganar el favor del voto de las y los electores. Sus mensajes están pensados en lo que al o el individuo quiere oír. Considera que actualmente lo que predomina en el discurso político es la mentira, el engaño y la promesa de algo que no se cumplirá. ¿Cómo impacta la demagogia a la democracia? Bueno, es como uno de los grandes riesgos que desde mucho tiempo atrás se comentaban respecto a la democracia, ¿no? O sea, ¿cómo es que evitamos que en aras de obtener el voto o en aras de obtener la preferencia de una mayoría, digamos mentiras, y una vez que pues llegamos al poder evidenciamos, ¿no? que nuestras propuestas eran una mentira? Y esto lo comentaban desde la Grecia clásica, la Grecia antigua. O sea, ¿cómo evitamos que con un discurso que puede ser atractivo para el oído, mintamos? Digamos que es más bien una vocación ética. O sea, los que se están postulando, las que se están postulando, tendrían que comprender que no pueden prometer cosas que no se van a cumplir. Yo comprendo que, bueno, este es el deber ser, y también que pues los y las candidatas pues están buscando hacerse con un cargo público, pero sí debiera de ser un deber ser del político, no prometer en aras de o por obtener un voto
aunque esto que están prometiendo no se pueda materializar o cumplir, ¿no? ¿Y esto en qué abona? Pues en la desconfianza. O sea, si un político, una política, un candidato, una candidatura en general, dice lo que sea con tal de obtener un voto, y hemos visto ejemplos en todos los casos, y no se cumple, no se materializa, pues la ciudadanía va a decir, no importa por quién votemos, no van a cumplir. Entonces, pues sí hay que entender que el riesgo que existe en esta situación es que la ciudadanía diga, pues no salgo a votar, no me interesa. ¿Por qué? Pues porque ya sé que sin importar quién sea, no va a cumplir. En México existen 98 millones de usuarios de redes sociales, al grado de que muchos políticos señalan que la presencia de las y los candidatos en ellas serán decisivos para su triunfo electoral, mientras que otros las desmitifican diciendo que las redes sociales no votan. ¿Cuál es su punto de vista? A ver, para empezar, una cosa es tener popularidad en redes sociodigitales y otra cosa es impacto que estas pueden tener el día de la elección, ¿no? O sea, uno puede ser muy popular en redes sociales, redes sociodigitales, pero eso no se traduce necesariamente en los votos, ¿no? Y además sabemos que existen granjas de bots que van inflando los números, o sea, uno puede tener muchísimos seguidores, pero esos tal vez no son ciudadanos, no son personas que efectivamente pueden ir y votar. Entonces, sí es importante, efectivamente, la Asociación de Internet recalca que más del 90%, bueno, ahorita tú lo comentabas, ¿no? Más de 90 millones de usuarios en México. Estamos hablando de que sí es una población alta la que utiliza Internet, que utiliza las redes sociodigitales. Entonces, para tener presencia me parece adecuado, pero no hay que confundir tener presencia con en automático tener votos. O sea, creo que también es importante no olvidar que, o sea, debe de haber presencia física, que debe de haber pues campañas de tierra, lo que se dice, que los y las candidatas deben de estar presentes en redes. También puede ser o darse el caso de alguien que no tenga tantos seguidores o no tenga tantos tweets o likes en sus redes sociodigitales y sin embargo gane una elección. O sea, no es uno correlativo del otro, ¿no? Entonces, son importantes, pero no son lo único importante. Las redes sociales pueden movilizar el apoyo político y aumentar la participación ciudadana. Sin embargo, también pueden propagar desinformación y polarización. ¿Cómo ha visto hasta el momento su uso en las campañas electorales? ¿Qué tanto influirán las redes sociales en estas elecciones presidenciales? Bueno, son importantes sobre todo para el sector juvenil. ¿Por qué? Porque el sector juvenil, que de acuerdo con datos de INEGI, cada vez se encuentra menos en radio, en televisión, o sea, cada vez utiliza menos estos medios para informarse o en su vida cotidiana, pues para entretenerse utiliza más redes sociodigitales o plataformas de streaming, ¿no? Entonces los políticos y las políticas tienen ahí esta disyuntiva o tienen esta dificultad. ¿Cómo me acerco yo a un sector que no está donde yo estoy? ¿Cómo se acercan a un público que no ve los spots que yo estoy generando, los spots de televisión, de radio, etcétera? Y entonces, pues sí, se han creado plataformas en redes sociodigitales, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, para acercarse sobre todo a este público joven que ahí está, ¿ok? Entonces, pues para acercarse me parece muy adecuado y quien sepa manejar bien estas redes y quien sepa hablarle a estos jóvenes, creo que es un medio muy adecuado para poder vincularse. Pero eso no sustituye o eso no es lo único importante. O sea, estas campañas ayudan a que pues, los conozcamos, ayudan a que sepamos quiénes son, pero eso no va a sustituir de ninguna manera pues las plataformas políticas o cuáles son los proyectos estratégicos que quieran implementar en determinadas agendas. Para impulsar y fortalecer nuestra cultura política democrática, se requiere que todas y todos practiquemos el diálogo y el debate constructivo, escuchar a otros, debatir ideas y buscar soluciones comunes, evitar la polarización y el discurso de odio, defender y practicar la libertad de prensa. ¿Coincide? ¿O usted qué propone? Por supuesto. O
Soy una fiel creyente de que la democracia es pluralidad y la democracia, si bien efectivamente es el gobierno de las mayorías, no hay que olvidar que debe de haber un respeto hacia esas minorías que por alguna razón no ganaron, no quedaron en primer lugar, pero eso no les quita legitimidad o no tienen derecho a manifestarse, a cuestionar, a expresar su disentir con el gobierno en turno, y que no hay que olvidar que los que se gobiernan el día de mañana pueden encontrarse en una situación de ser minoría y que lo mismo, también tienen los derechos y también tienen la legitimidad para expresarse, para manifestar su disentir, etc. Entonces, no podemos pensar que las democracias solo son los gobiernos de las mayorías. ¿Por qué? Pues porque normalmente va a haber grupos vulnerados, va a haber grupos marginados, va a haber grupos a los cuales no se les ha escuchado históricamente hablando, y que si solo respetamos lo que las mayorías dicen, vamos a seguir ignorando o no escuchando a esos mismos grupos, ¿no? Entonces, es importante escuchar al otro, cosa que es muy difícil. O sea, si nos damos cuenta, hoy en día hablar de política es muy complicado porque en automático se activan o más bien, en vez de que se busque el entendimiento, se genera la confrontación, se genera el pleito, ¿no? Pero tenemos que buscar caminos para tratar de entendernos, porque al final, bueno, pertenecemos a la misma sociedad y en ese sentido, pues tenemos que trabajar todos para resolver los problemas en común. PRD presenta Cultura y Política, Culturítica, Historia, Análisis y Política. Nuestros invitados: doctora Andrea Samaniego Sánchez, feminista, académica, politóloga y comunicóloga, integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres. Doctor José Antonio Crespo Mendoza, politólogo, historiador, escritor y académico. Nuestro tema: ¿cómo salvar a la democracia?